Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas FM, obviamente. 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic. Y programa anterior, un solo clic y en el Averno. Por la señora Consolada. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Bien. Y como decía el líder Tralala, dice, pues el líder Tralala está vivo, por si acaso. A ver, la prensa corta no miente en la fecha. Lunes 12+1 de julio. Estaban esperando, ¿no? Lunes 12+1 de julio, dicen los dos. Entonces ha de ser... Sí, porque el miércoles es 15, es quincena. A usted le toca pagar, por ejemplo. Sabe muy bien que entonces hoy día es 12+1. Exacto. Ya. Perfecto, con nosotros como todos los lunes. Por favor. ¡Ah! Hola como a todos todos los los lunes, oyentes. Sofía Ann, porque hemos descubierto que tiene nombre melodioso. Sofía Ann, parece un mantra budista, aunque la señora de budista tiene lo que yo de shintoísta, o sea, cero. Pero, ¿cómo está, señora Sofía? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Pero usted no me contaba que se le había puesto, le había reclamado a alguien cercano suyo un parentesco agnaticio, no cognaticio, o sea, civil, no sanguíneo. Ujú. Mm. No, pero eso fue hace 2 semanas que se me dañó el carro. Y le dura la cosa 2 semanas. No, te Dios estaba mío, contando. señores, tiemblen. Pero bueno, Ladies Choice, como tenemos a las 10 nuestro primer invitado, 10:15 el segundo, nos van a tener que aguantar. Por suerte, el martes, y esto pasa martes, jueves y viernes, y yo, hasta yo, no, no habrá algún, la consuleza no podrá pactar con Satanás para que me parezca yo a Brad Pitt, por ejemplo. Hay que ver. Hay unas cirugías que ahora... No, sin cuchillos, gracias. Me quedo con mi careta, no, cuchillos no. Pero A bueno, ver, por favor, ¿de qué quiere hablar? ¿Con qué empezamos? yo creo que antes de que venga el invitado, y lo No, voy a que hablar venga por por algo que me pasó, me sucedió a mí el día viernes. Gracias a Dios, este viernes, Ya. gracias a Dios yo no vivo en San Borondón, pero me tocó ir a San Borondón en hora pico y fue más de 1 hora desde el sur a San Borondón y había... ¿Y por qué desde el sur si usted vive en el... Salí de la oficina. Ah, Entonces, por eso digo, hora pico, un viernes hora pico. Si saben que la oficina de la señora era el sur cuando yo era chico. No había el Guasmo, bueno, no había nada. Ahora le llaman al sur a todo. Usted está en es Rumichaca y la otra calle. Noguchi. Noguchi, perfecto. Pero Lo Rumichaca y que Noguchi son paralelas. bueno, no sé exactamente, no me sé yo digo, no me conozco las calles de Guayaquil y la única que me conozco de chiste, yo sé que es la perimetral. Pero que no es una calle. Exacto. Es una perimetral. Por eso es chiste. Pero sí, ya me reí. ¡Ah! ¿Qué me di cuenta? Que 1 hora se tiró. Más de 1 hora. El viernes. El viernes. Sume. Pero viernes. habían bastantes ¿Qué accidentes. Hora era? 4:30 de la tarde. Esa no es tan pico. Pero bueno. Más tarde es peor. 5:30. 2 horas. Había un número de accidentes significativos, los cuales el tráfico para pasar el puente de la Unidad Nacional. O sea, ya no es la perimetral ni nada. No, te estoy hablando... Estamos hablando de que usted salió de su oficina y tomó el puente viejo. Sí, el puente viejo que nunca pude pasar. Me tuve que dar la vuelta y tuve que, tratar de tomar uno de los puentes nuevos. Claro, el que yo uso. Y la verdad es que la afluencia de personas que ahora viven en San Borondón es tan significativa. San Borondón y Daule, que es imposible transitar a esa hora. Yo le preguntaba a la gente que vive por acá qué hacen y me dicen, yo la verdad es que estructuro mi día para no salir en esos horarios porque es imposible moverte en algún lado. No me imagino en un tema de emergencia de que una ambulancia pase. No pasa. Imposible. No pasa. Y justamente el día de hoy, en la página 12 del Expreso, que
la primera casa en donde habité en mi vida fue en el Centenario. Tienen un artículo que se habla el Centenario... De la señora Bertini. Sí. Eco. El señor Marangoni. Y el señor, el Dottore. El Centenario resiste al olvido. Y además resiste a cualquiera de esos cambios extraños. Alguno que otro individuo que le llegó después allí ha hecho mamotretos. Pero yo viví en el barrio del Centenario desde 1966 hasta el año en que el Señor castigó mis innumerables pecados. El año bueno, no, seguí viviendo en el barrio del Centenario, Francisco Segura, y entre Rosa Borja, entre Argüelles y Rosa Borja de Casa, eso es el barrio del Centenario, hasta el 18 de diciembre del 87, bueno, yo no estaba aquí, en que se mudaron ya a donde vivo ahora, pero a ver, desde el 66, 66, al 87, 21 años en mi vida pedí allí. Yo por lo menos de lo que me acuerdo del Centenario cuando era una niña, era un barrio en el cual tú podías salir de noche a caminar, había unas casas maravillosas y la gente poco a poco fue migrando a otras partes de la ciudad. Y eso es lo que pasó. Aquí hay un gestor cultural que menciona algo que creo que es muy importante. ¿Qué dice? Conservar el barrio no significa únicamente restaurar sus casas, significa crear condiciones para que la gente vuelva a caminar y sentirse parte de una comunidad. Yo creo que ahora, si estamos viendo el problema que hay para llegar a San Borondón, la afluencia significativa de gente que hay en este sector, tenemos que buscar como guayaquileños otras zonas en donde vivir que también sean seguros, porque mucha de la gente que terminó yendo vía San Borondón fue por un tema de infraestructura, por seguridad. Sí, pero la seguridad también demostró, perdón, hay una islita donde también matan gente, ¿no? O sea, a ver, un ratito. La inseguridad es un tema global. Lo que debería recuperar el barrio Centenario era lo que yo viví en mi adolescencia. Nosotros parábamos en la esquina hasta las 11:30 de la noche y no pasaba nada. Oiga, nada. Y nosotros vemos en ciertos sectores del centro de la ciudad que muchos edificios se han convertido en bodegas. Las Clandestinas. Clandestinas. Según el coronel Cucalón, y yo le creo. Y para mí, la forma de mantener la comunidad es vivir en una comunidad, es invertir en la comunidad. O sea, yo entiendo que hay ciertos sectores que le falta o se han ido poblando por oficinas, lo que tú ves mucho en Urdesa, que muchas de las casas antiguas ahora son oficinas o son bancos, pero... La sucursal del Banco del Pacífico del Víctor Emilio Estrada es una casa, o sea, un caserón. Vamos, no voy a decir el nombre de quién era, pero eso era una casa, una vida espectacular. Por cosas de la vida terminó en manos del Banco del Pacífico y es una belleza de agencia. Pero eso mucho, es una casa. Exacto, pero mucho de cómo podemos nosotros regresar a la comunidad, y yo lo veo porque ahora en San Borondón te venden un apartamento de 100 y pico metros, 2 cuartos que apenas puedes tú entrar a uno de los cuartos por $200,000-300,000. Y eso es, digamos que le estoy tirando a la baja porque hay otros apartamentos que los están vendiendo en $500,000. Pero usted sí sabe por qué es no. ¿Por qué? Porque ¿quién cree que compre eso? Bueno, yo personalmente, con trabajo y todo, endeudarte el resto de tu vida, porque también tú sacar un préstamo para comprar una casa, y yo lo puedo ver o compararlo, y yo sé que hay ciertos oyentes que no les gusta cuando yo lo comparo en los Estados Unidos, pero las tasas que te lo dan son mucho más bajas de las tasas que tú puedes encontrar en el Ecuador. Para esas casas, ¿no? Claro. Porque para las viviendas de interés social, en cambio, las tasas que hay en el Ecuador no hay en Estados Unidos. Sí, pero no todo, o sea, ¿y qué pasa si eres alguien que no eres de interés social? Entonces, solo ayudamos nosotros y en buena hora, no lo estoy diciendo porque no se lo necesita. Creo que el impulso del gobierno de bajar las tasas, y lo he escuchado muchas veces, es muy bueno. Sí, pero que le riegue un poquito a los que no están tan jodidos. Exacto, pero lo que yo digo también, hay un sector que puede ser medio bajo, bueno, digamos que ya medio alto se quedan afuera. No, pues usted no le va a subsidiar la tasa a gente que...
Pero ¿qué llamamos medio alto? Aquí gente que gana más de $5,000 no le va a suceder a la casa. eso yo creo que viene a ser alto aquí. No, $5,000. alto es otra cosa. Pero bueno, lo que yo digo es, hay un sector también medio que no compraría o está buscando algo más que las casas sociales, que creo que se está quedando en el vacío. Nosotros yo creo que como sociedad a veces siempre tratamos de impulsar a los jóvenes o las personas jóvenes en empezar, porque sí, tenemos un problema de población mundial, de que cada vez más la gente tiene menos hijos. Yo lo veo en mi entorno de que la mayoría tiene un hijo y se quiere quedar solo con un hijo, pero no es que se quieren quedar solo con un hijo porque no quisieran más hijos, sino porque el costo económico de mantener una familia de la forma que la quieres mantener es muy caro. Y sí, existen todavía en ciertos sectores o en ciertas áreas las cuales personas tienen 4 o 5 hijos, pero las generaciones se están convirtiendo en algo diferente en el cual el estilo de vida que les pueden o les queremos, porque yo no soy madre, pero no, ni yo tampoco, por si acaso. Aquí hay que hacer una aclaración. Me dejó afuera de la aclaración, me incluyo. Pero ¿Y tú? Lo que yo veo en personas de mi edad, porque tengo 30 años, es el interés de que sus hijos tengan una mejor vida. Y mejor vida no es solo meterlo a ciertos colegios o vivir en ciertos sectores, también es la seguridad. Yo conozco muchas personas jóvenes que tenían o tienen la ideología de que Ecuador puede mejorar, pero cuando ya van a tener un hijo, dicen, yo no veo un cambio verdadero en la sociedad y prefiero ver la oportunidad de migrar para que mi hijo no tenga que vivir lo que yo he vivido, porque no es lo mismo criar un hijo que estar solo o ser una persona adulta sola. Entonces, ¿a qué viene mi ideología del artículo que viene? Nosotros como población no podemos seguir yéndonos o huyendo de los problemas que tenemos y tenemos que buscar un balance y exigir a las autoridades. No sé si, bueno, la seguridad yo sé que es un problema o de interés mucho más del gobierno nacional. No, es competencia exclusiva del gobierno nacional. De que nuestras ciudades tienen que ser más seguras. Hay que buscar la manera de que podamos repoblar los sectores de la ciudad que se están olvidando y poder darles vida. Y cuando digo darles vida, y esto pasa en San Borondón y no sé si tú lo has visto, muy bonito las casas, pero ¿dónde están los espacios abiertos? ¿Dónde están los parques públicos? ¿Dónde están los chicos parados en las esquinas? No hay. En Puerto Azul es más eso. Sí, bueno, porque para comenzar es enorme, ¿no? Pero yo creo que también es una ciudadela que se la hizo pensada y me sorprende mucho que en San Borondón no cogieron una como referencia. Y la podían haber cogido porque Puerto Azul es mucho más antiguo. Exacto, así. Pero tú tienes negocios, tienes escuelas, tienes el Interamerican que sí, es un colegio de cierto nivel porque mayoritariamente son extranjeros. Perdóneme, pero los colegios de San Borondón, ¿cuánto cree que cuestan? No, pero lo que yo digo es porque dicen, es que no cualquier persona puede ir, pero sí, es un colegio integrado en una ciudadela, tienes clubs, tienes el Yacht de Guayaquil que está ahí. Claro, el anexo, ¿no? Sí, tienes casas pequeñas, tienes casas grandes, tienes apartamentos, entonces, ¿qué te enseña de referencia? Tienes diferentes personas socioeconómicas en una misma ciudadela conviviendo, tienes iglesias, tienes muchos adultos mayores que tú los ves que pueden caminar con tranquilidad, entonces, ¿por qué no tomamos en referencia? Porque también tú pretender que la gente vaya a sectores que se sabe que existe inseguridad y traten de vivir tranquilos, no es justo para las personas que están viviendo en esa área, pero buscar la estrategia o el cálculo en el cual las ciudadelas no son ahora tan pequeñas, pero se puede integrar una comunidad y se puede hacer algo más de lo que se está haciendo. A ver. Un problema para que en las ciudades de Pelucolandia no hayan podido replicar el modelo de Puerto Azul es el tamaño. Sí. Puerto Azul equivale a varias ciudades las cake de las que están unidas. Creo que hay más de 10,000 habitantes. No solo eso, es enorme. ¿Ya? Acá son relativamente chicas. Creo que Río Grande, como su nombre lo indica, es grande. Pero de allí estamos comparando con Puerto Azul, ¿no? Puerto Azul es bien grande. Pero ¿cuánto será la casa más barata en Río Grande? O sea, eso es también lo que yo tengo que decir. A ver.
como esa es una de las primeras urbanizaciones de Pelucolandia, ahí hay casas que ya tienen 25, 30 años y las están vendiendo casi en lo que les den, porque quieren irse a casas más caras, a otro lugar. O sea, la gentrificación pasa a todo nivel. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, el artículo es muy bueno, está en la página 12 del Expreso. El título dice: el centenario resiste al olvido. Y el centenario estuvo muy seguro hasta que el alcalde Nebot vivió allí. Claro. Porque ahí, afuera de la casa del alcalde Nebot, entre policía, su seguridad personal y etcétera, habían 15, 20 individuos, todos miembros de la orden franciscana, bien franciscanos. Entonces allí, pero luego ya, pues ya. Pero mira, y mucho de lo que hablan de por qué llegó a resistirse en el artículo menciona que pese a los desafíos, aún existen familias comprometidas con la educación y la pertenencia al barrio. La clave son los vecinos, antiguos y nuevos, que se preocupan por mantener sus viviendas. Tenemos un consejo barrial activo que ha logrado mejorar luminarias, gestionar presencia policial y organizar ferias de emprendimiento. Entonces... Eso es nuevo, lo de las ferias. Porque el comité del barrio del Centenario, que me conste, existe por lo menos, ya existía en 1965. Pero lo que estamos diciendo es que la misma comunidad... Patrullaban unos señores en bicicleta, sin armas, pero patrullaban en bicicleta por las calles. No pasaba nada. Yo lo sigo viendo porque en Puerto Azul tenemos un problema muy grande en el cual quieren seguir construyendo esas edificaciones al frente de Puerto Azul. Y o sea, del otro lado. No, pues, o sea, cogerse parte de un terreno de Puerto Azul, dañar dentro de Puerto Azul y crear su propia ciudadela con edificaciones, con comercios. Hay un precedente, porque allí hay edificios. Hay un edificio, pero los estatutos de Puerto Azul no te permiten tener edificios más de 4 pisos. Pero obviamente yo siempre creo que cualquier persona que pueda pagar o pueda coimar autoridades tiene la habilidad de hacer lo que ellos quieren. Me da una pena porque creo que la ciudadanía de Puerto Azul ha mencionado reiteradas veces que este proyecto no es algo que ellos quieren. Y me da mucha pena que la gente que está haciendo este proyecto, la mayoría ni siquiera vive en Vía la Costa, vive en San Borondón. Entonces te das cuenta que el interés de hacer estas infraestructuras masivas y dañar la interacción que existe en Puerto Azul entre el medio ambiente y la ciudadanía no va para mejorar o sea, modernizar la ciudadela, sino que van en intereses económicos que espero que la gente se dé cuenta que está haciendo este proyecto de que... No se va a dar cuenta, no se preocupe. Ellos se dan cuenta del billete. Pero tú lo ves, o sea, llevaron hasta policías a que los intimiden a el... ¿Cómo que llevaron policías? Porque justamente dicen ellos que tienen los permisos para empezar la construcción. En su página web dicen que van a empezar el 1 de abril. Hasta el día de hoy no se ha hecho evidente que... ¿El 1 de abril del año que viene? Este año. Pero estamos, a ver, discúlpenme, ya dijimos que no mentían, 12 más 1 de julio. Pero dicen ellos hasta el día de hoy no han mostrado que el Ministerio de Ambiente le dio las autoridades de que en ese terreno se puede hacer algo así. Puede intervenir el Ministerio de Ambiente. Pero lo que vemos es, llevan años tratando de hacer una obra que los residentes de Puerto Azul han mencionado. La infraestructura sanitaria de Puerto Azul no da para la cantidad de familias o negocios que ellos quieren hacer. ¿Qué van a hacer con los desechos? Van a mover el tránsito, que ya en sí es un problema en ciertas... a cierta hora. Pero, ¿y qué te das cuenta? Que a esta gente no le interesa, les están vendiendo un proyecto. Supongo yo que la gente que va a comprar esos edificios piensan que van a tener la habilidad de entrar a Puerto Azul. No la van a tener. No van a gozar ni de los parques ni de la infraestructura que tiene Puerto Azul. Ellos van a hacer algo totalmente aparte. ¿Y qué va a pasar? Lo vemos con muchas edificaciones en Vía la Costa. La gente no lo compra. La gente no quiere comprar sus apartamentos de 100 metros cuadrados. No les interesa. Y lo que van a hacer es van a dejar unas edificaciones que se dañen en el tiempo y dañen
la plusvalía de la gente que le gusta vivir cerca del manglar. Entonces, yo digo, ¿para quién es este proyecto? Es un interés económico de la gente que lo tiene. Ya han tenido varios problemas con la Ciudadela. ¿Por qué no hacen ese proyecto en San Borondón? ¿Por qué no? Porque ya tienen el terreno en Puerto Azul, pues le van a Pero no decir. es la primera persona que lo compra. Creo que es la tercera constructora. Pero a ver, vamos en orden. Para construir lo que sea, usted necesita primer uso de suelo. ¿No es cierto? Sí. Ya. Si usted me dice que los estatutos de Puerto Azul no permiten más de 4 pisos, ¿cómo les están dando permiso para levantar más de 4 pisos? Eso es lo que no entiendo. Bueno, yo sí entiendo, se llama billete. Y se supone que tienes que tener ciertos permisos que se dieron cuenta que los permisos que habían sacado no eran los adecuados para el tipo de infraestructura que se estaba haciendo. ¿Y qué pasó? Todo esto queda callado. Entonces tú tienes un grupo que admiro mucho de residentes de Puerto Azul que tratan de levantar su voz, que están peleando este proyecto y lo único que te encuentras es que, o sea, el proyecto no le importa mucho lo que piensa la gente alrededor y lo que habla aquí, mira, que tuvieron una amenaza de la administración y directivos de la constructora que quiere hacer el proyecto, vino con 3 patrullas y 12 policías que advirtieron que si no dejaban ingresar a la maquinaria para empezar los trabajos, los iban a meter presos. Entonces, a ver, en primer lugar, yo no sé quiénes son los dueños ni los promotores de eso, no me interesa. Me parece muy raro que puedan llevar policías y me parece muy raro que estos policías sean tan estúpidos de caer en un delito, de amenazar. Ellos no pueden meter presos a nadie sin una orden. ¿De quién? De un juez. Para meter preso a alguien en el Ecuador, usted o es delito flagrante o necesita una orden de un juez. Y perdón, ¿quién le puso a disposición 3 patrulleros? Eso es lo que a mí me tienen hace que contestar dudar. las autoridades de policía. Porque no le voy a ir a preguntar al señor ministro del Interior. Pues, no, pues va a decir, oiga, yo tengo otros trabajos, estoy combatiendo los egos con toda razón del mundo. Además, mis felicitaciones, porque ayer se pudo jugar el clásico del astillero, el partido más importante, aunque muchos coman mierda, del fútbol ecuatoriano, largamente, ¿ya? Hasta que el señor ministro del Interior no llegó, llamó, él es el ministro del Interior, vio que allá habían cerca de 40.000 personas y que ameritaba un despliegue policial mucho mayor, ¿ya? Y se rodeó el estadio de policía y en el partido no pasó nada. Sí, demoró 1 hora, pero no pasó nada, porque los incidentes fueron afuera, en la calle. Y usted comprenderá que nadie puede, a menos que me prestes la brigada de infantería Guayas para custodiar todo el recorrido de las calles de un bus. Lo que pasó fue afuera, en el estadio. Yo estuve allí desde bien temprano. Ahí no pasó nada. Durante el partido no pasó nada. El segundo tiempo el arquero de Barcelona le tocó jugar en el arco donde está la boca del pozo. No le tiraron ni papel higiénico, ni confeti. ¿Ya? Nada. Y fue la actuación del ministro del Interior que fue personalmente, llevó a la policía. Felicitaciones. Entonces hay que preguntarle a la policía qué influencia tienen estos cojudos para usar a la policía como si fueran de ellos. Ahora sí, ya está conectado el señor. Porque no lo veo. Y eso que usted ayúdeme, Sofía, usted que ve mejor que yo. Yo no veo, yo veo ahí unas letras. O el señor es letras. No me diga que el señor es de letras. Chuta, porque el mundo ha evolucionado, pero no tanto. A ver, no lo veo. Ay, qué lindo. Por eso es que me encantan las entrevistas por Zoom a mí. Es más, ¿sabe qué? De ahora en adelante, a menos que sea una persona que realmente esté imposibilitada o de mucha edad, no puede por Zoom, busque otro programa. No puede personalmente, perdón, por Zoom puede todo el mundo. Que uno habla hasta tonterías, habla Sí. uno. Pero bueno, para terminar ese tema, hasta que venga el Siga, invitado, porque lo que hicieron o le lo han que está puesto haciendo Puerto Azul sí. es formalmente le está pidiendo a la inmobiliaria los permisos ambientales correspondientes al desalojo de materiales de excavación, ¿Ya? que hasta el día de hoy no se los han presentado. Seguramente no los tiene. Entonces, ¿tú qué ves? Que en las redes de la residencia de Puerto Azul, gente que trabaja para esta constructora manda comentarios como que si fueran residentes para decir que la gente que está peleando este proyecto es atrasada pueblo. Ya. Entonces, Okay.
esperemos que las autoridades, como ellos ayudaron a mandar a policías a intimidar a las personas que están buscando que todos estos proyectos se hagan a la ley, que por favor nos digan cómo así hubo tantos policías en algo que técnicamente Perdón, no ¿cómo tuviera que llevaron? ser. ¿Cuántos policías dijo usted? Dice 13 policías, 12 policías. Ya, 12. Perdón. Con el problema de delincuencia y de seguridad que hay en Guayaquil, esta gente se lleva 12 policías a joder a Puerto Azul. Ya está el señor. A ver si se cuadra. Ahí está, perfecto, ahora sí lo vemos muy bien. Está con nosotros Javier Ganchoso, coordinador de marketing de Oro Verde, Puerto Viejo. No sé si es Oro Verde, todos los Oro Verdes o solo el de Puerto Viejo. Muy buenos días. ¿Cómo está? Y realmente el Oro Verde de Puerto Viejo es un hotel muy bonito. Como decimos aquí, en el rooftop, la vista puede que te termine enamorando, así que escoja con quién sube, porque el hotel no se responsabiliza de esos enamoramientos, ¿no es cierto? Bueno, cuénteme, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Sí, efectivamente, soy de la propiedad Oro Verde Puerto Viejo, Ya, como coordinador de marketing. ya, Bueno, como usted decía, pues nosotros actualmente ya estamos en el mes de cumplir nuestro primer aniversario como tal. claro. Primer año, ya tenemos acá un año en la ciudad de Puerto Viejo, pues, y en este caso estamos tratando de darnos a conocer un poco más a nivel nacional. Como usted decía, hay gente que se enamora en el rooftop. Tenemos el rooftop que es uno de los únicos en la cadena. Asimismo, pues, la vista es hermosísima, la piscina también que nosotros tenemos en la parte del sexto piso, en este caso en el rooftop. Entonces tienes unos atardeceres hermosísimos. Y obviamente, pues, la vista es sumamente privilegiada. Bueno, contamos con 71 habitaciones, asimismo 3 puntos de ventas, como es el restaurante Monté, que es cocina auténtica, el Gourmet Deli, que es una cafetería, y el rooftop como tal Sol Lira, que es algo más de cortes de carne y comida como fast food. Entonces, bueno, también agradecido por el espacio, pues. No, por favor, está en su casa. A ver, recibirlos. me dicen que ustedes tienen una serie de paquetes turísticos que combinan hospedaje con recorridos y actividades de algunos de los destinos más representativos de Manabí. ¿Cómo es esa cosa? Exactamente, estimado. Nosotros como tal tenemos paquetes turísticos que no solamente contamos para dentro de la ciudad, sino también en sectores aledaños, como tal vez la playa de San Lorenzo, la playa de Crucita, que es 100% de Puerto Viejo, paquetes turísticos con parapente, paquetes turísticos para conocer el Cerro Jaboncillo, que es algo 100% hermoso, que te enseña todas las culturas, asimismo la iglesia y la ciudad, los parques. O sea, tenemos unos paquetes que son para, bueno, en este caso para lo que ya estamos en el tema de las vacaciones sierra, y no solamente para ellos, obviamente para todo el público que quiera conocerlo, estamos encantados, y bueno, los paquetes son muy accesibles en este caso. Dígame una cosa, claro, estamos ahorita en el régimen, como en Ecuador, nadie sabe por qué. Se logró entender hace muchas décadas que con la naturaleza no se puede. Nosotros tenemos dos regímenes escolares. En todo el mundo las clases comienzan cuando acá en la costa nuestra no comienzan. Ya. Pero en todo el mundo no tenemos los inviernos, especialmente el que aparentemente se viene ahora, de enero, febrero, marzo, abril, donde es prácticamente imposible pretender tener normalidad. Ya. En esta época, supongo yo que la mayor parte de sus clientes van básicamente de Quito y la parte de la sierra porque están en vacaciones. Sí, pues en julio están en vacaciones. Correcto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Estamos tratando de que, bueno, el público, más que todo, como dice usted, de la sierra, pues del régimen sierra, pues venga a Puerto Viejo, conozca Puerto Viejo, y obviamente con los paquetes turísticos que tenemos, pues obviamente conozcan la propiedad, porque eso es lo que queremos, seguir que la propiedad tenga un poco más. O sea, ya nosotros como tal estamos posesionados, pero buscamos, porque hay muchas personas que incluso en la provincia como tal no saben que hay un Oro Verde aquí en Puerto Viejo.
Entonces estamos tratando de posicionarnos no solamente con los paquetes turísticos, sino también obviamente con lo que nosotros ofertamos. A ver, ustedes ofertan alojamiento, ofertan alimentación con los tres puntos que me indicó, el Monté, el Solera Rooftop y tienen un deli, ¿no es cierto? Es el Exactamente. Gourmet Deli, como el del Oro Verde Guayaquil, porque ese sí lo conozco bien, lo conozco bien. Ya. ¿Qué tienen más en proporción? ¿Paquetes de familias o viajeros de negocios? O sea, El corporativo. Sí. Exactamente. A ver, como tal, nosotros contamos con las dos líneas. Nuestro fuerte actualmente sí es el corporativo, es el de las empresas farmacéuticas, que es el principal. Bueno, como tal, ese es el que de lunes a jueves, viernes máximo es el que nos visita, y los fines de semana pues ya viene familia. Incluso entre días de semana están viniendo familias que, bueno, que no son locales, son de sectores aledaños de la provincia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, de que el turismo acá como tal en Puerto Viejo sea más reconocido, porque hay muchas personas que no saben que acá en Puerto Viejo tienes para hacer parapente, bueno, tienes una playa, tienes para conocer arqueología, tienes para subir cerros y todo este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando y estamos implementando ahora pues con el tema de los paquetes turísticos comunes. ¿Cómo le fue con el Mundial? Con el Mundial sí, nos está yendo súper bien. Mañana incluso que ya se vienen las semifinales y bueno, lastimosamente no... Martes y miércoles. Exactamente. Tenemos paquetes mundialistas como tal desde los $24, que son comidas fast food, y como tal tenemos las propuestas en los 3 puntos de venta para transmitir los partidos. Y el domingo también así mismo para la final. Y el sábado, que se juega el partido del tercer y cuarto puesto. Claro, como le llaman ese partido, el partido que nadie quiere jugar. El partido que nadie quiere jugar. Porque es el partido de los perdedores, el premio consuelo. O sea que, a ver, o sea, si alguien está en el Oro Verde Puerto Viejo y está almorzando en Monté, tiene una pantalla grande para ver el Mundial. Exactamente. Incluso hemos transmitido todos los partidos, sin excepción a ninguno. Hemos transmitido todos los partidos. Obviamente los de la selección pues fueron más afluencia porque obviamente la algarabía de que nosotros teníamos, esa algarabía de tal vez llegar un poquito más lejos, que no se pudo lastimosamente. Pero bueno, igual seguimos transmitiendo todos los partidos, que es lo importante, y obviamente hay gente que por seguridad nos visita. Bien, ¿exactamente qué día cumplen el año? ¿O ya lo cumplieron? No, cumplimos justamente el 25 de julio. ¿El día de la final del Mundial? No, la final del Mundial es el 19. A ver. No. Sí, claro. Un poquito sí, claro, es el este de domingo. Exactamente, la final del Mundial es esta. Sorry, como decía el coronel Albán Borja, que en paz descanse, el que habla con idiotas es usted, o sea, el idiota soy yo, me confundí. Me confundí. No se preocupe, pero bueno, tranquilo. O sea que el 25 es sábado. Exactamente. Y ahí tienen un año. Ya cumplimos un año. ¿Y qué hay de sorpresas así, de cosas interesantes porque el primer aniversario de una bueno, no es una institución porque el Oro Verde tiene bastantes años, ¿no? Décadas aquí en Guayaquil. Yo al menos doy fe que me pasaba de tragos en el bar con un par de amigos desde el año, por lo menos, 83, 84, o sea que ya el hotel estaba. ¿No? Más de 40 años. Sí, qué bestia, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Dios mío. Eso es para suicidarse. A ver, ¿qué hay por un año? ¿Qué hay por el aniversario? ¿Qué fiesta van a hacer? ¿Va a haber una torta? ¿Van a soplar velitas? ¿Van a llevar payasos? ¿Qué van a hacer? Se me congeló, creo, señor. ¿Sí? ¿Se congeló? Sí. No, sigue congelado. Me avisa si se vuelve a conectar. Bueno, entonces... A ti te encanta. Una noticia, ¿no? El delincuente vendedor de cocaína de Petro no autoriza que la investidura de Alberto del Espriella sea en una guarnición militar. ¿Por qué? Pregúntele a Petro y como dirían los argentinos, piba, pregúntale al delincuente, viste, al chorro, al traficante,
como dice Carlos Rucauf, el problema del señor Petro es que consume lo que vende, ¿viste? Yo sí quiero ver, o sea, ahora con el cambio que va a haber existe el cambio en la política colombiana, porque Todavía obviamente, no, lo que digo, Petro es un gobierno o tiene un gobierno más orientado a la izquierda. El Abelardo de la Espriella obviamente tiene inclinación más a la derecha, entonces creo que va a ser muy curioso de ver cuáles van a ser los primeros cambios que va a haber en el gobierno. Primero que nada, todos los problemas de restricciones van a desaparecer. Segundo que nada, Colombia está pidiendo ya, ante el Espriella había hablado, parece con Donald, porque parece que se llevan bien, para que incluyan a Colombia en el escudo de las Américas. Entre paréntesis, Estados Unidos le advirtió, y los demás países del escudo de las Américas, en una carta firmada por todos los, son 11 o 10 presidentes del escudo de las Américas, al traficante de Petro, de que ni se le ocurra intentar un golpe de Estado. Porque sí hubo especulaciones o tuvo diálogos antes de las elecciones de que no iba a aceptar si su candidato no ganaba, pero creo que para respetar la democracia y lamentablemente en las últimas elecciones nosotros lo pudimos ver con Revolución Ciudadana, que después de la victoria del presidente... La tinta mágica. Sí, o sea, yo creo que eso... Pero este es peor, este hombre está llamando a una rebelión, o sea, a ver, este tipo está loco. Yo creo que hay un problema y nos puede no gustar la persona que fue electa, pero hay que respetar, y eso no sé si tú lo sabes, hay que respetar la elección de la ciudadanía, nos gusta o no, cada uno vota y decide por quién votar. Sí. Y perdieron. Perdieron, pese al famoso voto fusil. Vea, en las zonas controladas por la guerrilla hay pueblos en que en las mesas hay todos los votos a favor de Cepeda, todos. Porque los guerrilleros le dijeron, vea, aquí no me... Ustedes son 500 o 300, lo que sea. Donde no estén los 300 votos a favor de Cepeda, aténganse a las consecuencias. Pero bueno, existe también un movimiento, digamos, yo lo escuché en los Estados Unidos y ahora se lo está haciendo mucho más oído en Latinoamérica y he visto de que existen mujeres conservadoras que hablan de la posibilidad de o negar la posibilidad de votar a ciertas mujeres porque ellas mencionan que sus esposos como head of household o viene a ser la persona encargada del hogar en la familia deciden el voto por toda la familia. Entonces, es decir, las mujeres quieren quitarse la oportunidad de votar porque dicen que el hombre o su pareja puede representar el voto de toda la familia, pero digo yo ahí, o sea, y obviamente no estoy de acuerdo. No entiendo nada. Sí, existe ahora un movimiento. Un movimiento que no le funcionó, que supuestamente habían promocionado las abortistas, de que las mujeres vayan y voten en la seguridad del casillero, voten por los demócratas, aunque sean supuestamente mujeres republicanas, para proteger sus derechos reproductivos. O sea, yo he oído estupideces, pero... Pero si quieres después, o sea, continuamos sí, ya, y te explico bien. Sí, ya parece que se volvió a conectar. Como, a ver, le decía, no sé si me escuchó, porque se quedó congelada la imagen. ¿Qué más nos puede indicar? Porque ya creo que cubrimos... ¿Qué me faltó? Sí, lastimosamente, bueno, tuvimos una No pequeña... se preocupe que pasa con frecuencia el servicio, digamos que el servicio, esto no es Estados Unidos ni Alemania, así que no nos quejemos mucho. Lastimosamente así es. Bueno, así es. Como para finalizar, bueno, nosotros encantados de promocionar el hotel como tal, como les decía, bueno, usted me consultaba sobre qué vamos a tener. Eso, que la torta del año, ¿de qué tamaño va a ser? ¿A dónde le encargaron? Exactamente, bueno, estamos preparando una celebración. Bueno, igual actualmente tenemos descuentos para el tema de hospedaje y asimismo para los puntos de venta. Hemos sacado paquetes como tal para que la gente obviamente venga a conocer. Incluso los fines de semana como tal tenemos una tarifa súper especial para que la gente pase en familia aquí. Claro. Pero bueno, actualmente, bueno, nosotros agradecidos por el espacio. No, por favor, encantado. Igual esperando con los brazos abiertos no solamente a la gente del régimen Sierra, sino a la gente de todo el país, para que venga a conocer la 10ª propiedad de la cadena Oro Verde, que como tal, como usted decía, desde que sube ya al rooftop, usted se enamora.
sea, eso lo va a tener incluso desde la llegada. Pues entonces, déjeme asegurarle que cuando vaya por allí no subiré al rooftop. Yo ya, como dice, mejor estar solo que mal acompañado, compadre. Así que no, negativo, niet. Exactamente. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Espero que mande fotos de la celebración por alguna cosa para pasarla aquí. Exactamente, y los esperamos a ustedes, los esperamos para que vengan a conocer la propiedad. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Gracias. Exactamente. A ver, dámelo, ya. ¿Quieres que te explique? Explícame. Bueno, existe una posición... no es lo mismo lo que yo te estoy diciendo. No era lo mismo, no. No. Ahora yo lo he visto mucho en Estados Unidos, pero he visto muchas mujeres latinoamericanas hablando de este suceso. Hasta el día de hoy no hay evidencia que en países latinoamericanos se está promoviendo esto. Igual hay que mencionar que este es un grupo muy pequeño de personas conservadoras, las cuales creen que lo que se tuviera que hacer en la propuesta es conocerse como un household voting, un voto por hogar o por familia. Pues. Entonces, ¿qué mencionan estas mujeres conservadoras? Que ellas no necesitan el derecho a votar porque específicamente su esposo las representa. Pero lo que digo yo es que si tu esposo igual te representa, tú tener 2 votos por casa, es decir, que tienes hasta más posibilidades de elegir, lo que tú piensas. Y lamentablemente, para mí, porque no creo o no tengo esta creencia de que este movimiento está haciendo algo bueno pro mujer, y creo que nos ha tomado tanto a las mujeres llegar al punto en donde estamos, en tratar de que nos vean como un igual, de tener la oportunidad, porque en muchos tiempos no tenían la oportunidad ni siquiera de tener tarjetas de crédito si sus esposos no firmaban. Igual aquí, quien inspiró las reformas que se dieron para que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres fue el difunto, ¿qué quiere que diga? Mi primo, el difunto doctor Carlos Feroblum, que aunque era mayor que yo, era mi primo. Esas cosas raras de las diferencias de edad en la familia. Él inspiró eso. La mujer era prácticamente una persona, como dirían los romanos. A mí me tocó estudiar Derecho Romano. Yo soy de la época que todavía daban Derecho Romano en la Universidad Católica de Guayaquil, de Santiago de Guayaquil, que es el nombre de Guayaquil. Y la mujer tenía una capitis diminutio mínima. O sea, habían cosas que, por ejemplo, ella no podía celebrar un contrato sola. No, necesitaba la firma del marido, ni podía abrir una cuenta corriente en un banco, ni una cuenta de ahorros, ni podía comprar, vender, hipotecar, enajenar, nada. Por eso es que aquí hay esa costumbre que se está perdiendo, que la persona se casa y se pone de tal. Oiga, pero ¿cómo que de? ¿Acaso es propiedad de alguien? O se cambian el apellido. Bueno, cambiarse el apellido viene hasta el derecho romano. Bueno, yo no sé, yo creo que, el de, igual como tú lo dices, muchas personas se siguen poniendo. El de implica propiedad. Exacto. Pero, y tú que tienes 2 hijas que creo que son muy independientes. Bastante. Creo que las mujeres hemos luchado tanto para tener la posición que tenemos en estos momentos, que regresar o no darles las oportunidades de tener una voz, porque lo hemos mencionado varias veces. El día de que todos somos iguales, la persona más rica del Ecuador y la más pobre, valen un voto. Nos toca votar. Entonces, no sé si te acuerdas justamente cuando tuvimos la entrevista con el señor Neira, que él mencionaba que creo que era Ban Ecuador, tenían que ser... Ya lo tenemos al doctor. Muy buenos días al doctor Francisco Plaza, y lo hemos invitado al doctor Plaza, que siempre tiene la generosidad de aceptar nuestras invitaciones, porque tanto que hemos hablado, y ya confirmó el comandante Pinto la semana anterior, de que el fenómeno del Niño está, y de que el fenómeno del Niño no implica lluvias, no tiene necesariamente que implicar lluvias como 82, 83, 97, 98, y vemos que todo el mundo está hablando de prevención, pero perdóneme, ¿usted ha escuchado algo de prevención de salud para el fenómeno del Niño? Porque yo no. Don Rodolfo, buenos días, señorita, cordiales saludos, igual que para toda la audiencia, todos los que nos ven y nos escuchan. Yo personalmente no he escuchado absolutamente nada de prevención. No se olvide que en este país lo único que hay es remediación, más no prevención. Y ahora que se avisa un fenómeno del Niño, lógicamente que hay que tomar muchas medidas para evitar las famosas epidemias, principalmente de tipo vectorial, que se pueden presentar por el exceso de lluvia. Ahora yo también quisiera que me expliquen qué es el Niño.
Porque yo tenía que el niño es exceso de lluvia. Ahora cualquier situación, alteración climática le llaman el niño, como cuando existían esos famosos delincuentes, que no quiero dar el remoquete con que se los conocía. Entonces apareció un montón de muertos y de crímenes. No, fulano de tal lo mató. Ahora cualquier cosa es el niño, pero en definitiva, por la experiencia que tenemos y porque lo hemos vivido, 3 fenómenos del niño es exceso de lluvia, y el exceso de lluvia trae problemas, trae enfermedades, Rodolfo. Claro, o sea, tú un invierno fuerte, sin tener fenómeno del niño, dispara al dengue y entre otras cosas más. ¿Cómo puede ser posible que después de tanto tiempo, como usted bien dijo, entremos a remediar en vez de prevenir cuando la remediación cuesta 10 veces más que la prevención? ¿O es que es tan difícil de entender aritmética? Porque, a ver, yo álgebra no sé, pero sé que 10 es 10 veces más que 1. Y que si algo me va a costar $1.000 y no lo hago y después lo tengo que remediar y me cuesta $10.000, soy un imbécil. Así de simple. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y como Sofía tiene una maestría en salud pública, aquí se entienden entre los que saben. Dele. Doctor, me gustaría preguntar para que los oyentes entiendan un poco, nosotros hemos vivido fenómenos del niño, pero ¿qué enfermedades suelen incrementar cuando existe un fenómeno del niño y por qué ocurre este aumento? Bien, principalmente las enfermedades vectoriales y las enfermedades hídricas. Entre las vectoriales, pues la más conocida es el dengue, el Zika y el chikungunya, sin dejar de mencionar otras. Y las hídricas, todas aquellas que se transmiten por agua y alimentos contaminados, especialmente las tifoideas y las parasitosis intestinales. Eso es lo que generalmente trae como consecuencia estas inundaciones que se producen por las lluvias, y eso hay que prevenir. Y en su opinión, ¿cuáles serían los principales o las principales recomendaciones para que la ciudadanía reduzca los riesgos antes, digamos, porque lo hablamos, puede ser que no haya fuertes lluvias, pero si llega a haber fuertes lluvias. Pero igual va a haber invierno, a ver. ¿Cómo pudiera la ciudadanía cuidarse o prevenir que estas enfermedades pasen? Primero las autoridades, porque esto no es solamente responsabilidad de la ciudadanía. Por ejemplo, no nos olvidemos que el mosquito, especialmente el del dengue, tiene una forma adulta y una larva. Y existen acciones que se deberían dar contra los dos estados de, en este caso, el proceso evolutivo del virus del dengue, ¿no? Que se transmite a través de un vector que es el mosquito Aedes aegypti. Cuando este mosquito, que es el transmisor del virus, esté en forma de larva, existen los larvicidas, de los cuales uno de los principales es el abate, ¿no? También hay larvicidas biológicos que se producen en Israel, y también otras armas biológicas como unos pececillos que son muy utilizados en el sudeste de Asia y que comen las larvas del mosquito. Ese es para la forma de larva. Ahora, para la forma adulta hay que fumigar. Uno de los principales insecticidas para la fumigación es el malatión, que no solamente combate el Aedes aegypti, sino otras formas de vectores como el Anopheles. Eso no lo he visto yo que se lo está haciendo con regularidad. Y de ahí las brigadas que deben recorrer barrio por barrio, zona por zona, instruyendo a la población que no debe tener llantas viejas, que no deben de tener recipientes que almacenen agua, porque no se olvide, este mosquito es decente, pica durante el día y generalmente crece en aguas limpias. Hay que mantener los reservorios libres de agua, incluso hasta las tapas de cola. Cuando vinieron aquí los colegas cubanos expertos del dengue, hace muchísimos años atrás, cuando era presidente el ingeniero León Forbes Cordero y que yo presidí el Colegio de Médicos, hasta las tapas de cola recorríamos los barrios, porque tuvimos en esa época la más grande epidemia de dengue que afectó principalmente a Guayaquil, con más de 800.000 casos que se hicieron presentes. Perdón, 800.000 casos. 800.000 casos. Yo me acuerdo que había denunciado al Universo que eran 300.000. Por ahí una autoridad salió a desmentirme que no, que eran solamente 30.000. Pero cuando vinieron los expertos cubanos censaron 800.000 casos aquí y nos dejó sensibilizados para esta situación ahora agravante del dengue, que es el dengue hemorrágico, ya que están aquí circulando 3 serotipos principalmente, el DEN 1, el DEN 2 y el DEN 3. Y cuando se cruzan estos serotipos hay que, digamos, prevenir el famoso dengue hemorrágico, que puede ser mortal si el paciente no es atendido a tiempo. A ver,
insuceso histórico que usted menciona fue entre el 87 y 88. Ahí fue que vinieron los cubanos. El Claro, gobierno, efectivamente, en esa el época hubo, gobierno del Führer. Ahí estaba el ingeniero Febres Cordero, el presidente, y con él no habían vueltas. en esa época me acuerdo que le llamaron la primera epidemia, los médicos no sabíamos qué era y le pusieron la famosa fiebre del burro. Ah, Y sí, claro. Sí. La gente pues que le daba dengue decía, ay, me pateó el burro, porque usted sabe, los dolores articulares y la fiebre son terribles, ¿no? Pero un personaje del Instituto Nacional de Higiene, que todavía está en vida y vale la pena que la conozca porque fue una brillante viróloga, me dice, se fue al colegio médico y me dice, Francisco, porque tenemos con ella mucha amistad, no, la fiebre del burro no es otra cosa más que dengue. Tenemos dengue aquí en el Ecuador. Y ahí fue que yo denuncio la epidemia de dengue, prácticamente echándome toda la opinión pública encima y al propio gobierno, pero la ciencia y la historia le dio la razón al Colegio de Médicos y por primera vez tuvimos la gran epidemia de dengue que asustó al litoral, principalmente de Guayaquil, con el número de casos que ya les mencioné. O sea, pero no ha vuelto a haber una epidemia de ese nivel. Las epidemias así como esa, no. El año pasado se denunciaron aproximadamente entre 27.000 a 30.000 casos que principalmente afectaron a las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Álgole de Santo Domingo, y entre esos creo que hubieron como 10 decesos por dengue hemorrágico. Pero no nos olvidemos que aquí la base es controlar las formas larvarias del vector y las formas adultas, porque ese es el que transmite, en este caso, el virus del dengue. Acaba de mencionar unas provincias, pero creo que sí sería importante para los oyentes, en su opinión, ¿qué provincias podrían enfrentar el mayor riesgo sanitario si las lluvias son más intensas de lo normal? Todas las provincias de la costa, señorita, y lógicamente las provincias del oriente, porque aquí tenemos áreas tropicales, una temperatura ideal para que el mosquito se reproduzca. Entonces, toda esa área geográfica tiene que ser debidamente cubierta. Una ciudadanía también muy ilustrada en cuanto a educación para la salud, el uso de mosquiteros, el uso de repelentes con ciertas sustancias químicas, no todas son buenas porque algunas son tóxicas y hay que tener mucho cuidado de untar con repelente a los niños porque ya han habido casos de intoxicaciones por usar sin ningún tipo de caudado ni precaución este tipo de elementos que se utiliza para repeler a los mosquitos. Usar ropa blanca principalmente y usar mosquitero, aunque vuelvo y repito, este mosquito pica de día. Claro. Y es un mosquito decente porque se cría o hace su ciclo evolutivo en aguas limpias, a diferencia del paludismo, pues que generalmente pica en las noches y crece en aguas estancadas. Ese es el anófeles, bueno. El anófeles. Claro. Y eso pues también el paludismo tenemos aquí todavía en Ecuador, es una enfermedad endémica, felizmente con ya no tanto número de casos como lo fue en el pasado. Ya, doctor, a ver, el Aedes aegypti pica de día, vuela de día, por tanto pica de día y crece y vive en agua limpia. O sea, si llueve... No solo de día, preferentemente. Ah, también puede picar de noche. Horas del atardecer. De noche, eventualmente, también lo hace. Y especialmente en las horas del amanecer y del anochecer. Sí. Ay, o sea que este mosquito es polivalente. Dígame una cosa, ¿y el anófeles también pica a toda hora o ese sí es nocturno? Ese generalmente es nocturno. Ah, ya, o sea, ese ya... Generalmente, que usted se mete en un pantano, pues... No, obviamente. Le van a picar pues, en cualquier momento. No, claro. Está Sí. el reposo y le caen por miles o millones. Sí. Y dependiendo de donde se meta, puede encontrar unos zancudos de este porte, pues, cruzados con caballo, con alguna cosa así. Ya, pero a ver, está debutando un nuevo ministro de Salud, a quien yo tengo el gusto personal de conocerlo, el doctor Veiga, que fue director clínico del Hospital Alcíbar, con el que lo hemos entrevistado hace algún tiempo, muchas veces, y es el 9º ministro de Salud. ¿En serio? Yo le hago una pregunta, doctor. Yo entiendo que a diferencia de lo que algunos fanáticos piensan, un legislador honesto, obviamente, que está 15, 20, 25, 30 años como en Europa o en Estados Unidos ocupando el cargo, tiene una experiencia legislativa que sirve muchísimo más que el que llega a aprender. Los ministros, especialmente en áreas tan delicadas como salud, no deberían tener un nivel de rotación bastante más bajo.
Porque ya 9, ya por Dios, porque que se equivocaron. Porque el terreno es minado, don Rodolfo. Alguien va a llegar a hacer carrera. Si no se hacen cambios drásticos y radicales, estructurales, la salud va a seguir en crisis. ¿Cómo cuáles? La corrupción. La corrupción, usted sabe que está en todos los niveles, los negociados, el famoso CERCOC, el portal de compras públicas que se ha pedido que desaparezca. Así es. Aquí pues deben haber programas básicamente de prevención, muy especialmente en enfermedades prevalentes, en enfermedades neoplásicas, y la compra de medicinas tiene que ser siempre asesorada por una comisión técnica de alta especialización. Tendría que eliminarse también gran parte de la burocracia del Ministerio de Salud y quienes deben ser directores de unidades, directores de unidad de departamentos, directores de todo lo que son funciones operativas, debe ser con gente con experiencia. En cualquier parte del mundo generalmente cogen a gente con no menos de 20 años de ejercicio profesional y siempre deben haber sido soldados que están o hayan estado en el frente de combate, ¿no? Para que sepan en realidad lo que es cada enfermedad, cada situación que agobia la salud del país y pueda poner las medidas pertinentes para ir controlando poco a poco la crisis. Y específicamente hablando de los problemas que existen en el Ministerio de Salud y digamos que existe una emergencia sanitaria o una emergencia de salud pública, ¿qué tan eficiente va a poder ser la respuesta desde el Ministerio de Salud para un evento del niño y las enfermedades que se pueden presentar? La respuesta va a ser débil, porque imagínese, ¿cómo va a creer usted, mi querida doctora, de que el SNEN esté allá en Quito? Claro. El programa de control de vectores, cuando el SNEN debería estar aquí en Guayaquil. Hubo un gobierno que le destrozó la salud aquí en el país, que la llenó de burocracia. El 80% del presupuesto se van a pagar salarios. El otro día, como comentaba en otro programa, leí yo un comunicado que un directivo de salud le mandaba, creo que un director de un centro, y era como de 4 páginas. Entonces, dando una disposición administrativa, y digo, 4 páginas, este debe ser un programa completo de salud pública que le esté enviando. Pero, oh sorpresa, las 3 páginas eran dirigidas a fulano de tal, ese a Mengano, ese otro tributano, al subdirector de tanto, al gerente de tanto, al administrador de cuánto. Pues eran como aproximadamente 35 funcionarios públicos que iban con copia y la disposición solamente era de 3 líneas. Eso es una barbaridad. A ver. Eso no puede ser, pues. Entonces, ¿en dónde estamos? Bueno, gerentes, subgerentes, administradores de salud. Yo recuerdo que cuando ejercí la profesión, quienes eran director técnico de un hospital eran los cirujanos o los clínicos que estaban trabajando, médicos de años de servicio, de gran respeto, que conocían el terreno donde se desempeñaban y lógicamente manejaban el hospital. A la cirugía, a la atención médica, de 8 horas que trabajaban, les dedicaban 5 horas y atender el despacho solamente 3. Pues ahora usted entra a un hospital, esos despachos de gente perfumada, que al hospital de medicina no sabe nada. Y entonces, pues, lógicamente, todas las acciones que van a impartir van a caer en saco roto. A ver, usted dijo que había un memorándum de 4 páginas que estaba dirigido a 35 personas y que tenía 3 líneas interesantes. O sea, el resto era pura paja. Nada más. Como decimos en el colegio, pura lata. Eso no puede ser, por favor. O sea, era un memorándum de pura lata, como decimos en el colegio. Dios mío. Sí, como uno llenaba de lata los exámenes, claro. Ese profesor se compadecía y por lo menos lo subía a medio punto igualito. Entonces, una salud en esas condiciones no puede progresar, don Rodolfo, cuando esa plata se le necesita para los programas de prevención, para comprar insumos médicos, no solamente medicamentos, para comprar las medicinas para los programas prevalentes, que antes pues se las hacía bajo un control estricto del Instituto Nacional de Higiene para ver la calidad. Y entonces eso aseguraba de alguna u otra manera que la medicina que consumíamos los ecuatorianos era aceptable y en realidad curaba, porque existía también el famoso control en percha y la secuenciación que se hacía por parte
de esta institución que también la desaparecieron en ese gobierno lastimosamente Sí, y que sí, yo sí, creo sí. que ya no se la va a volver a recuperar. Parece ser que hay algún brillo así pálido, como el sol en Noruega, en el norte, en invierno, que casi usted no lo ve, de que podría recuperarse el Izquieta Pérez. Esperemos que sea verdad. Pero sí, Ojalá. vea, lo que hicieron con el Izquieta Pérez es criminal. Criminal. Es criminal porque prácticamente destruyó la base del Sistema Nacional de Salud que teníamos. No se olvide que este es un país tropical. Eso se llamaba Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Y se lo creó aquí en Guayaquil con ayuda del gobierno japonés. Desarrolló un departamento de virología extraordinario que fue reconocido por este propio gobierno y por el de la Unión Europea. Sus vacunas, como la de la tuberculosis, era muy noble, una vacuna liofilizada que se utilizaba en casi toda Latinoamérica. Ahora hay un repunte de tuberculosis, se cree que es tuberculosis en la penitenciaría, pero acuerda pues que un gobierno cerró el neumológico. Claro, y también. Prácticamente todos los tuberculosos que estaban ahí, estos pacientes, fueron a circular con Raimundo y todo el mundo, y lógicamente tenía que dispararse la tuberculosis aquí en el país. Y se disparó, pues, ¿no? O sea, se disparó, fuera de toda duda. Ahora, sobre la tuberculosis, yo hace algún tiempo, ya hace años, leí en Time, la revista esa semanal que hacen en el país donde estudió la señora, de que así como se habían creado super antibióticos, resulta que la tuberculosis había creado la tuberculosis es una bacteria, no es un virus, ¿no? No, la tuberculosis es una bacteria producida por el bacilo de Koch. Perfecto. Entonces, el bacilo de Koch desarrollar resistencia a los tratamientos, aunque hay antifímicos de última generación. Cuando le crearon super antibióticos, el bacilo de Koch creó superbacterias y empezó una pelea entre quién desarrollaba más rápido, si la superbacteria o el superantibiótico. Esto lo leí hace 10 años o 12 años más o menos. Ha seguido esta pelea. Siguen haciéndose. Claro. Ah, carajo, o sea que tenemos ahora cosas más. Desarrollar las resistencias bacterianas, generalmente los malos tratamientos, es decir, los tratamientos que se interrumpen, se vuelven después a secuenciar, se escasean los medicamentos. Entonces, esto hace, como quien dice que usted ya prácticamente lo tiene contra las cuerdas, en este caso al bacilo de Koch, pero deja de darle puñete, discúlpeme la expresión. No se preocupe. Y vuelve a atacarnos, se vuelve más resistente. Oiga, hasta que se vuelve a recuperar y el otro ha desarrollado otros mecanismos de defensa y hay que crear nuevas generaciones de antibióticos o antifímicos, como se llama los antituberculosos, para poderle seguir dando combate. Oiga, su ejemplo lo entendimos todo. No hay nada que hacer. Si usted ya lo tiene, ya, pues déle el último. Y cao, nada. Se va. No, se va a comer, se va a desayunar. No, entonces, o también a veces es culpable la población, el paciente, ¿no? Que no le presta la debida atención y disciplina a sus tratamientos por X o Y motivo. Incluso se dan casos de gente muy pobre que los va a meter a la botica. Doctor. Entonces no se trata, no se alimenta bien y lógicamente allí pues la enfermedad hace su agosto. Doctor, un poco para finalizar y volver al tema del niño, ¿qué grupos de población requieren mayor protección durante un evento del niño? ¿Quiénes son los más vulnerables a que cojan alguna enfermedad y después se pueda dificultar o tenga que ir a un hospital? Generalmente los grupos vulnerables, usted sabe, son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y por la general los barrios marginales, claro, la gente pobre. Hacia allá hay que enfocar los esfuerzos. Claro. Así es. Normalmente cuando viene cualquier epidemia o cualquier cosa, a quien más jode porque no tiene con qué comprar nada ni comer bien es a la gente pobre. Qué pena, ¿no? Pero así de asqueroso es el mundo. Claro. Sí. Así es, don Rodolfo, porque esta enfermedad, en este caso, como la tuberculosis, es una enfermedad de la pobreza, de la marginalidad, del hacinamiento, de la miseria y de la promiscuidad. Bien. Doctor, yo le agradezco enormemente junto con Sofía su amabilidad. Esperemos que el evento del niño, que ya está confirmado por la NOAA y por todo el mundo, ya 2 veces lo estuvo al ladito y vino, una vez fueron los vientos y la otra fue una corriente fría que salió del polo,
tan fuerte que mandó al agua caliente a que llueva en medio Pacífico y que nos trate un poquito bien, aunque lo malo es que no tenemos un niño de verdad fuerte desde el 97-98. Tuvimos el del 82-83. Así es, no ha habido niños fuertes. No, y ya son 28 años. Claro. Y nosotros vivimos esos niños. Claro, pues por supuesto, pues. Fenómenos climáticos terribles Sí. dejaron muchas secuelas aquí en el Oiga, país. Ojalá Dios se apiade de nosotros. Sí. Y yo le agradezco infinitamente su bondad y Oiga. la de la señorita y la paciencia de los oyentes. Doctor, ¿usted se acuerda en el niño del 82-83 cómo llovía, ¿no es cierto? Llovía todo el día y toda la noche. Todas las carreteras. El Había otro las día. costas interrumpidas. Sí, Había que claro, hacer se cayeron transporte todos los terrestre y puentes, carretera. claro. El otro día aquí, perdón, en el mes de junio, a principios de junio, aquí en Guayaquil cayó un aguacerón. Duró 2 horas el aguacerón. Y entonces un poco de imberbes y mocosos, que obviamente el 82 no los había traído al mundo la señora madre. Ya empezó el niño con este aguacero y le dijeron, no es usted tan estúpido. El niño no llueve 2 horas, pues. Llueve todo el día, todos los días. No, que sí, que el Todos los niño, que días dice que, llovía. bueno, no volvió a llover, así que ningún niño. Todavía estamos lejos, esperemos que no nos dé muy duro. Así es. Gracias, doctor. Como siempre, muy A gentil ustedes, por su muy amabilidad. amable. Gracias. Un abrazo. Al igual que para usted. Al igual que para ti. Sí. No, el problema del niño, yo creo que siempre he hablado que el tema de medicina y donde se está moviendo internacionalmente es en la prevención. Obviamente, responder a enfermedades catastróficas es necesario y necesitas la infraestructura para que alguien que tenga un cáncer se pueda curar y pueda atenderse dignamente, pero la prevención es igual de importante, o sea, y en este país todavía no aprendemos que el ir, dar charlas, mencionar a la gente cuál es el cuidado que tuviera que tener, si son niños muy pequeños, del no ponerles muchos químicos o insecticidas, Exacto. o sea, todo eso llega a tener un impacto y si nosotros no tenemos autoridades, porque hay una diferencia y eso pasa bastante, la información falsa. Si no tenemos autoridades que son la voz que puede orientar a la gente a tener un buen cuidado, ¿qué va a pasar? Esta gente se va a ir a las redes sociales y va a buscar cómo ellos pueden prevenirse y normalmente las redes no filtran información falsa de la verdadera. Le tengo un dato y este sí es de Pepa, porque es pescador. La temperatura del mar bajó este fin de semana, me dice. Está en 23 grados. ¿Y eso significa? Y a ver, hermano, ilústrame. Tú sabes que yo de pesca sé lo que tú de ruso. Y en cuánto estaba y en cuánto debería estar para que nos enteremos acá, los que no sabemos ni agarrar una caña de pescar, entre paréntesis, pues no nos interesan. Pero gracias por el dato. Pero cuéntanos en cuánto estaba y cuál sería la temperatura normal del mar para el mes de julio. Pero es un buen dato que haya bajado, que siga bajando. Pero yo creo que también en el Ecuador no podemos esperar a que las noticias nacionales e internacionales mencionen que va a haber la posibilidad de un niño para empezar a prevenirlo. Si ya somos... Estaba en 24.5. Si O ya sea que ha bajado 1,5 grados, es bastante. ¿Eh? Pero lo que digo, si ya somos un país tropical, Sí, tuviéramos vamos a ser siempre un país tropical. ¿por qué no implementar la prevención desde antes de que estén anunciando que va a haber un mega niño? Y lo que sabemos con el cambio climático, de que si en este momento no toca el niño y Dios mediante se desvíe y se vaya para otro lado, en algún momento lo va a pasar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a prevenir y cómo vamos a cuidar a la ciudadanía? Que lo que hablamos, en los sectores vulnerables son mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores. ¿Cómo Vea lo que se me le dice puede- el señor. Lo que usted dice, mucha improvisación. No, pues con improvisado no se puede. Oiga, pero tomemos en cuenta que el primer niño así registrado fue el del 82. Han pasado 44 años y todavía tenemos improvisación para atender una cosa que sabemos. No Pero es que el problema en salud... la merecemos, disculpe El que le problema diga. en salud, y yo digo, y no lo digo de una forma para atacar al nuevo ministro de salud, pero no existe un ministro, no importa lo bueno que seas, 2 meses, 3 meses en una posición, nunca te va a Usted dar... tiene un día. Sí, pero vamos a ver cuánto dura y vamos a ver si tenemos un décimo. No lo O sea, sale, pues no sea así. lo que digo es, probablemente necesita aproximadamente un año y medio para entender Claro, las lógico. necesidades de la, posición. Ahora, de la la ventaja es que posición. este es un hombre que
tiene una amplia experiencia en el tema médico, ha sido director técnico del Hospital Alcíbar durante años. O sea, el señor sabe del tema. Ahora, como bien dice usted. Pero de qué, pero qué es, pero lo que digo, a ver. Tiene que permanecer en el cargo. Pero yo también digo, ¿de qué sabe? Porque yo sé que a los médicos no les gusta esto, pero el doctor tiene experiencia, tiene una maestría en salud pública, no en administración de hospitales. Es otra cosa. Estoy hablando de salud pública, porque ya él es y he escuchado que es un excelente médico en la profesión y especialidad que tiene. Manejar un hospital no es lo mismo que manejar todo un ministerio de salud. Entonces, ¿qué experiencia en salud pública tiene? ¿Cómo él va a cambiar las cosas? Porque él es... Lo voy a invitar al programa para que venga y nos cuente. Como Bueno, es más amigo. y ya creo que terminamos, así que para todos los oyentes nos vemos mañana. Bueno, conmigo no se ven mañana, pero se ven mañana con Rodolfo. Mira. Lo que dice Luis Eduardo. Mucha improvisación. Zapatitos Rojos suspendió la compra del barco oceanográfico que estaba financiado por la Unión Europea. Punto aparte, todo por chismes. También, querido y Zapatitos Rojos, que pidió que le den haciendo la terna para la Corte Constitucional. Le salieron 2 de los 3 y le votaron en contra para el juicio político. ¿Qué puede esperar usted de este individuo? Pero este gobierno va por lo mismo, no ha solucionado. No, a ver un ratito. Este gobierno no le encarga a nadie que le haga la terna para la Corte Constitucional. Es una monstruosidad. Pero hace más de con un el mes, poder que tiene la Corte Constitucional y que usted le encargue a otro algo que encima va a firmar usted. hace más de un mes y medio el presidente en una carta mencionó que iba a salir a decir los problemas que existían de salud en este país. Y nunca salió a mencionar nada. Lo mismo la vicepresidenta, que ella se iba a encargar y iba a salir a decir los problemas que existían y terminó en un museo en España. Nadie se ha hecho cargo de los problemas de salud que existen y espero que el nuevo ministro... Quiere una respuesta así. Lo mínimo que puede hacer es salir a hablar de la población y si existe corrupción, diga por dónde, qué cambios va a hacer y qué cambios va a implementar. Porque esto, en serio, se siguen pasando la pelotita y nadie se hace cargo del problema sanitario urgente que tenemos en el país. Quiere una respuesta cínica a lo de la lista de los problemas. Todavía no la termina. Porque sabe que hay tantos. Escoja. Pero que saben hablar de uno, por lo menos. Ah, bueno, ya es otra cosa. Por lo pero no menos de todos. que den la cara. A ver, el uno sí lo ha denunciado, la corrupción. El problema es que la corrupción está en todas partes, así que no es mucho mérito denunciar eso. A ver, denunciemos otro. O sea, acabemos con otro. La compra de medicinas, porque una de las fuentes básicas de la corrupción es la compra de medicinas. Como dijo el doctor Plaza, el CERCOP, ¿usted cree que ha servido para atenuar el robo? Yo creo que no. Pero es que no podemos todo responsabilizar. Bueno, robo, falta de medicinas. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué van a hacer? No. Chévere, van a llegar las medicinas. Ok, pero ¿cuándo se va a solucionar el problema de salud que existe? La pregunta maldita, la respuesta maldita. Y me va a odiar a la edad que tengo. Me vale madres, como dicen los mexicanos, güey. Me vale madres, güey, si me odias o no, güey. ¿Viste? Anda a la chingada. Ahí en mexicano, ¿me entienden? ¿Sabe cuál es el problema? Que el Ministerio de Salud, para poder hacer algo, necesita que el señor dueño de la chequera, que no es otro que el ministro de Finanzas y Crédito Público, le dé plata. Porque aquí, por ejemplo, el SRI recauda miles de millones, el triple que el petróleo. Ah, pero en vez de que el SRI de esa plata automáticamente, por ejemplo, devuélvalas cuando usted se excede en el impuesto a la renta, como en Estados Unidos, que el IRS le manda un cheque, o que devuelve el IVA, no. Va a la cuenta única del Tesoro Nacional, donde dependiendo de qué lado de la cama amaneció el ministro de turno, estoy hablando en general, no del ministro actual, al que no conozco, o la ministra, yo no sé si es ministro o ministra, son tan famosos que no sé quiénes son, ¿qué quieren que les diga? Ya. Entonces, ese es el problema, porque yo le hago una pregunta, usted que tiene una maestría en salud pública, dígame, si no le dan plata, ¿qué puede hacer? Nada. Pero entonces, ¿qué? Seguimos. Ese es el problema, que no le están dando plata. O le están dando plata y no la saben utilizar. ¿En qué se están gastando los recursos? No le están dando plata. Vea, no voy a dar el nombre de la institución, pues no voy a meter en problemas a nadie. Hay un hospital aquí en Guayaquil, de especialización además,
¿Sabes lo que le mandaron a decir del Ministerio de Salud cuando estaba el ministro de Salud a otra persona hace unos meses? Que ya no reciban más pacientes porque no les van a pagar ni lo que les deben. Sí, yo sí he escuchado. Ya. Igual tampoco es que le pagan a todos los No, yo lugares. no sé si a los proveedores de atención médica les pagan sacando bolilleros como en el bingo, o es por un tema de aceite de oliva. Y al que echa bastante aceite de oliva le pagan bastante y completo, y al que no echa aceite de oliva no le pagan. No sé cuál de las dos es, pero alguien me va a tener que explicar. Porque ya aquí se acabó la alcahuetería y la pendejada. ¿Por qué hay hospitales y centros a los que no se les debe casi nada o muy poco tiempo en esta? Y hay otros a los que se les debe años y mucha plata. ¿Qué es? ¿Animadversión personal? ¿Problemas familiares de 5 generaciones atrás? ¿Falta de empalme de billete? Porque en Colombia el empalme es el pase, cuando uno empalma 2 cables, ¿no? El pase de información que está suspendido porque Petro quiere dar un golpe de Estado. ¿Ya? O falta de coima. Vamos a ver claro. Si aquí tiene que haber el principio. First in, first out. Siempre y cuando estemos hablando del mismo nivel de complejidad y de urgencia, ¿no? Porque yo sí entiendo que le tengan que pagar primero o destinarle más plata al que atiende cáncer que al que atiende medicina general, porque al que cáncer, si no lo atiendes, lo matas. Al otro puede que 1 o de 10 también se muera, pero en el cáncer se mueren 10 de 10 si no hay el billete para las medicinas y los tratamientos. Bueno, de esto vamos a seguir hablando porque este es un tema aquí en el Ecuador. Ojalá me equivoque, que no se va. Al menos yo no alcanzaré a verlo resuelto. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Saca tu letrero rojo. ¡Ah! RTP